Gálatas capítulo 6, versículo 17. Hoy vamos a leer varios textos. Muchos de ellos están dentro de esta pequeña carta, Gálatas, de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Pero también vamos a ver en otros pasajes donde el apóstol Pablo escribe en relación al tema que hoy vamos a tratar. El tema que vamos a tratar hoy sería, para poner un título más a este corto mensaje, serían las marcas del Señor Jesús. Versículo 17 de Gálatas capítulo 6. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo no hablaba aquí de las marcas en su cuerpo, como rápidamente una mente católico-romana podría comenzar pensando, que las marcas se están refiriendo a los latigazos y sufrimientos físicos que Pablo sufrió en su vida. Él está hablando de otro tipo de marcas. Así que las evidencias de esas marcas es lo que hoy vamos a ver a través de las Escrituras. Como digo, en esta carta y en otras escritas por el apóstol San Pablo. Esas marcas eran actitudes de la vida de Pablo, eran las evidencias de su caminar en Cristo. No tiene nada que ver, como digo, los latigazos, aunque están reflejados en una de sus cartas. Creo que está en 2 de Corintios, en el capítulo 4, creo que está, si no me equivoco, o si era en 1 de Corintios, no estoy muy seguro, pero él, en uno de esos pasajes, él habla de los días que estuvo en alta mar, como náufrago. ¿Por qué? Porque él era perseguido a causa del Evangelio. Él habla de los azotes que recibía de los judíos. Cada vez que lo cogían le daban 40 azotes menos uno, que era la ley judía la que marcaba esos pasos. Él habla de diferentes sufrimientos que estaba pasando en su vida. Pero repito, cuando leemos en Gálatas 6:17, leemos que él trae las marcas del Señor Jesús en su cuerpo, no es refiriéndose a eso que él cuenta como testimonio a las personas en Corintios, en la carta a los Corintios. Y esta misma verdad la podemos encontrar también en el capítulo 4, como digo, de Corintios, en los versículos 10 y 11. 4, 10 y 11. Está diciendo la misma verdad que hemos leído en Gálatas 6, 17. Llevando en el cuerpo, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, llevando en el cuerpo siempre. Gálatas 6, 17 dice las marcas, llevando en el cuerpo las marcas de Jesús. Aquí dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Eso es una marca y después vamos a ver algunas de ellas. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. 6, versículos 19 y 20. No ignoréis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad
pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La prueba de que Jesús es real en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, y cuando decimos Jesús vive en mi corazón, para que eso sea evidente y sea real para las personas, debe de manifestarse en nuestra vida. Yo en estos días he podido tener contacto con algunas personas, y una de esas personas me dijo privadamente: en ti no hay la misma evidencia de vida que hay en las otras personas con las cuales estamos juntos aquí. Y yo le dije: Jesucristo el Señor les dijo a sus discípulos: vosotros vivís en el mundo, pero no andáis como el mundo anda. Es decir, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: vosotros marcáis la diferencia, y de estas son las marcas que San Pablo está hablando que él llevaba en su propio cuerpo. Marcaba la diferencia en medio de un mundo caído. Esa era la vida del apóstol San Pablo y debe de ser nuestra vida también. Así que repito, la prueba de que Jesús vive en nuestro corazón debería ser la manifestación de la vida de Jesús para que otros puedan verla. Porque la gente está cansada de tratados, la gente está cansada de libros, la gente está cansada de palabras. Quieren ver a Jesús. Eso es lo que quiere la gente, ver a Jesús. Y nosotros debemos de manifestar. Entonces doy mi testimonio de esta manera. Y esta persona era una persona religiosa la que me lo estaba diciendo. Yo tuve una respuesta para él. Digo: esto que te acabo de hablar no solo es para el resto de las personas, sino también para ti que me estás alabando como persona. No soy yo quien hace esto, es Cristo que vive en mí. Eso pude decirle. Y a mí eso me tocó porque yo, para mí mismo, yo no me veo para nada perfecto. Es más, yo me veo con muchos errores. Y me veo realmente con mucha necesidad que Dios cambie más y más mi vida a semejanza de la suya. Sin embargo, la gente que vive en la oscuridad ven esa pequeña luz que puede emanar de un verdadero cristiano. Así que no te desanimes, hermano. Si tú eres cristiano o cristiana, los demás que viven en la oscuridad de su tiempo, sin Cristo, ellos ven que algo hay en ti que ellos no tienen. Esto es maravilloso, hermano. Y gloria a Dios por su compasión con nosotros. Y nos hace ver la verdad del Evangelio en nosotros. Los hombres van a tomar conciencia, como he contado este testimonio, van a tomar conciencia de Cristo en la medida que yo puedo reflejar a Cristo. Ellos van a ver en la medida que me vean a mí. Si a mí me ven hacer lo mismo que ellos hacen en el mundo, no van a pensar jamás que yo soy cristiano. Pero cuando ellos vean un reflejo de luz en nosotros, ellos van a ver la diferencia. Y a estas marcas se está refiriendo el apóstol San Pablo. Miremos ahora, para ir más adelante y hablar un poquito de estas marcas en Gálatas capítulo 6. Ahí donde lo tenemos, Gálatas 6, pero vamos a ver otros versículos que están relacionados con el mensaje de Pablo acerca de estas marcas. Hemos leído, como habéis visto, el 17. Gálatas 6, 17. Ahora vamos a leer el 15. ¿Por qué? Porque vamos a ir a esta primera marca.
Hemos hablado un poco de las marcas en relación a las evidencias de nuestra vida, pero ahora nos vamos a parar un poquito y vamos a concretar un poco cuáles serían algunas de estas marcas. En la Biblia tenemos símbolos de estas marcas y nosotros lo vamos a ver. Y todo comenzó en el Antiguo Testamento. Sabéis que los judíos a los niños los circuncidaban al 8º día. Eso es un rito judío y pienso que todavía se está haciendo en la religión judía. La circuncisión era el sello y la evidencia de que ese bebé había nacido en una familia judía, de la religión judía. Pero aquí Pablo, en lo que vamos a leer del versículo 15, nos quiere sacar un poco de la religión y nos quiere llevar a la realidad de una vida y no a la tapadera, por así decir, de una religión. Porque una religión, hermano, aunque sea evangélica, puede ser una tapadera escondiendo las cosas malas que hay en una persona que es religiosa. Por eso no es algo externo el cristianismo, sino que el cristianismo se denomina una vida interna, la vida de Cristo reflejada en ti hacia el mundo perdido, hacia los demás hombres. La circuncisión era, como digo, un sello. Era un corte que se hacía en la carne del bebé. Pero en el Nuevo Testamento, en el versículo que vamos a leer, es una evidencia de algo que ya vive dentro de ti y es manifestado fuera, sin necesidad de hacer ningún corte en tu carne física, sino es un corte de vivir la vida vacía que vivías antes y comenzar a vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Dejar de vivir para ti mismo y comenzar a vivir en Cristo. Así que la Escritura nos habla que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas, sin excepción. Versículo 15 de Gálatas capítulo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todas las cosas viejas son pasadas. Todos aquellos hechos malos. No sirve de nada meter un cuchillo en la carne para hacer sacrificios. Ya Cristo hace de nosotros nuevas personas para no tener necesidad de darnos latigazos a sí mismos, ni siquiera cortar un pedazo de carne de nuestro cuerpo físico. Cuando Jesús, vamos a poner un ejemplo, cuando Jesús encontró a la mujer en el pozo, eso viene en el Evangelio de Juan, nos viene dicho que esta mujer, cuando Cristo se encontró con ella y tuvieron una conversación, entonces ella, antes de marcharse, recibió la palabra de Dios de parte de Cristo y le dijo que Él era el Mesías, ya que ella le preguntaba: ¿no serás tú aquel que tenía que venir a salvar a Israel? Y dijo Jesús: sí, yo soy. ¿Sabéis qué hizo esta mujer? Lo pongo como ejemplo. Ella dejó el símbolo de su vieja vida, la cual era ese cántaro que llevaba todos los días a la fuente a sacar agua. Esa era su vida, ir a la fuente a sacar agua. El símbolo de su vieja vida era ese cántaro. ¿Y sabéis qué pasó? La Escritura dice del Evangelio que el cántaro, esta mujer lo dejó allí y se fue sin el cántaro. ¿Por qué? Porque dejó su vieja vida atrás y comenzó una nueva vida. Cuando se empezó a encontrar con las personas, le preguntaron: ¿con quién hablas? ¿No sabes que él es judío y nosotros somos samaritanos?
Dijo, no sé, pero Él me ha dicho todo lo que yo soy. Se convirtió esta mujer, dejó su vieja vida, dejó su cántaro atrás y comenzó a vivir una nueva vida. A esto se refiere San Pablo, que él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo un poco? ¿Estamos entendiendo? Es importante entender el Evangelio, porque si no vamos a ser como aquellos, como la parábola del sembrador, que todos oían, pero no entendían. Y esa es una tragedia, hermanos míos. Es una tragedia en el día de hoy, que los hombres y mujeres oyen el Evangelio y no lo entienden. No porque no sea fácil de entender, sino porque sus corazones y sus mentes están cerradas, están bloqueadas. Y hoy necesitas ser libre de eso. Y necesitas entender el Evangelio. Y el Evangelio se trata de dejar tu cántaro, tus costumbres paganas y volverte a Dios. ¿Has dejado tu vida atrás, como esta mujer dejó su cántaro? Eso sería una marca, dejar tu vida vieja y comenzar a vivir para Cristo. Una segunda marca podríamos verlo en el versículo 14 del mismo capítulo en el cual estamos de Gálatas. Capítulo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es lo que leemos en todo este libro de Gálatas. Ahora después vamos a leer el capítulo 2 de Gálatas. Y justamente está diciendo lo mismo que está diciendo aquí. El significado de la cruz es la muerte, porque en Cristo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, en la muerte de Cristo. Donde el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Hermano, donde no hay cruz, no hay cristianismo. ¿Entiendes? La religión no te sirve. Llamarte evangélico, llamarte católico, llamarte protestante no te vale para nada si tú no has muerto con Cristo, si tú no te consideras muerto con Cristo, si tú no has entrado dentro del Calvario con Cristo. Ese es el verdadero cristianismo. Hasta que no lleguemos a ese lugar no podemos decir, como Pablo decía, yo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Donde no hay cruz, no habrá corona. Muchos esperan la corona, quieren la corona, pero ninguno quiere la cruz. Ninguno quiere negarse a sí mismo, ninguno quiere desprenderse de sí mismo, pero sí quieren la corona. Todos queremos privilegios, ninguno responsabilidades. Y eso no es llevar las marcas de Jesús en nuestro cuerpo. Podemos leerlo en muchas otras partes de las cartas de Pablo, podemos leerlo en Romanos capítulo 6, podemos leerlo en Corintios capítulo 1, podemos leer en Gálatas como lo vamos a hacer ahora, Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor leedlo, eso, donde dice, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Veis? Gálatas 2:20. Podéis abrir la Biblia y leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Eso es lo que nos decía en el capítulo 6. Eso es lo que decía Pablo aquí: lejos esté de mí gloriarme, porque no soy yo quien vive la bondad, no soy yo quien es compasivo, es Cristo que vive en mí, y eso es evidente con mi vida, de que Cristo vive en mí. Déjate ya de hablar tratados, de libros, deja de dar papeles a la gente, date tú a las personas, date, y que ellos puedan ver a Jesús. Eso es lo que estaban pidiendo los griegos. En el Evangelio vemos un acontecimiento donde dicen los discípulos: Señor, los griegos han venido a buscarte, los griegos te están buscando. La gente venía a buscar a Jesús. Solamente preguntaban a los discípulos: ¿quién es Jesús? Todos querían ver a Jesús. ¿Tú crees que, y esto es maravilloso, hermano, que el Señor ha hecho de nosotros nuevas personas para que día a día vayamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo a su semejanza, para que los demás puedan verlo? Yo en estos días estoy tratando con una persona de ese grupo de personas que veo conmigo, y yo estoy tratando a solas con una persona, pero esa persona es muy religiosa, esa persona tiene su cerebro lavado con la religión y no ha tenido la experiencia cristiana, pero sí conoce la Biblia, sí sabe de todas las cosas de la Biblia, pero no conoce a Cristo. ¿Veis la diferencia? Una cosa es que conozcan la Biblia, una cosa es que predican muy bien, una cosa es que conocen y tienen muchos seguidores en YouTube, miles y miles de seguidores, muchas visualizaciones, pero eso no es evidencia de que Cristo vive en ellos. Porque lo que la gente oye, lo que la gente ve de nosotros y lo que quieren ver es a Cristo. Porque la gente está cansada, ¿entendéis? La gente está cansada de papeles, la gente está cansada de libros, repito, la gente está muy cansada de sermones. La gente lo que quiere es que tú puedas dar más allá de tus fuerzas, en todas las áreas de tu vida, tal y como hemos leído antes, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual ha sido comprado por precio, y ya no es tuyo tu cuerpo, tu vida no es tuya, la vida ha sido comprada por Cristo, y ya todo lo que somos, todo lo que tienes, todo lo que tú eres, todo lo que se constituye tu cuerpo físico, alma y cuerpo y espíritu son de Dios. Y debemos de glorificar a Dios con toda nuestra vida, en toda su totalidad, hermano. Ya está bien de la religión. Deja de ser religiosa, deja de ser religioso y busca a Cristo y bebe de su vida para que otros puedan beber de ti. Esta mujer del pozo bebió de Jesús y fue a dar vida, a dar agua de vida a otros que les preguntaban: ¿quién era ese que hablaba? Si era judío. Dice: Él ha cambiado mi vida. Él ha hecho un milagro en mí. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Así la gente está también deseosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Adán, antes de pecar, él tenía el yo. Antes de pecar, Adán tenía el yo, y por eso pecó. Nuestro yo es el que peca, es lo que somos. Adán eligió pecar, nadie lo obligó a pecar, sino que él mismo eligió pecar y desobedecer a Dios. Por esto es por lo que Pablo dice y enseña en estas escrituras que estamos leyendo,
que el yo debe de ser crucificado. Repito la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el yo de Pablo, nuestro yo, tiene que ser crucificado con Cristo, porque si no, somos libres para pecar siempre que queramos, y lo vamos a hacer si nuestro yo no está crucificado en la muerte de Cristo. Por eso debemos de considerarnos muertos en Cristo. El yo debe de ser crucificado. Vamos a leer Gálatas 5:24. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Vamos a pararnos aquí. Los que son de Cristo. ¿Quién es de Cristo aquí? ¿Hemos crucificado la carne? ¿O todavía hago con mi carne lo que me da la gana porque es mía? No, hemos leído que ya no te pertenece más a ti, porque ha ido a la cruz con Cristo. Y todo lo que viene después de la muerte es la vida, es la nueva vida, es la resurrección, y entonces ya lo viejo pasó y todo debe de ser hecho nuevo. Si estás crucificado con Cristo, como dice San Pablo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo, y no las de la tierra, porque has muerto, muerto soy. Por eso dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo buscan a Dios en la oración y desean dejar antes los deseos de la carne, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, y van a la oración. Día de oración. Los que son de Cristo van a la oración. Van porque su mirada está puesta en Cristo. Porque Cristo es su modelo de vida, ya no es más el mundo, ya el mundo quedó crucificado en la cruz. Murió el mundo para esta vida, para ti, para mí, ya murió. Ahora ya son nuevos objetivos. El cántaro yo lo dejé atrás, esta mujer dejó, la mujer del Evangelio dejó en el pozo el cántaro, ya no cogió más ese cántaro, cogió un nuevo cántaro. Ese cántaro es símbolo de la vieja vida y ya no lo quería más, no quería más la vieja vida, porque Cristo había desenmascarado su vieja vida y quería vivir una vida nueva. Si esto es así con nosotros, entonces nosotros vamos a manifestar evidentemente las marcas del Señor Jesús. Vamos a estar con los hermanos en la oración, vamos a estar con los hermanos en las reuniones cristianas donde se habla del Señor Jesucristo, vamos a evangelizar a los perdidos, vamos a hablar con nuestros compañeros de trabajo acerca de estas cosas. Y yo tengo el secreto, quizá un poco la experiencia de los años me ha ayudado, pero yo no hablo de Cristo a nadie hasta que es la oportunidad de hablar de Él. Mientras tanto yo no abro la boca de Cristo, yo me voy a mi trabajo y trabajo nada más. Tiene que ser la otra persona o tiene que ser el mismo Espíritu de Dios realmente quien me lleva a concluir un trabajo celestial con esa persona. Y yo sé que siempre va a llegar, por eso no me anticipo a hablar. Siempre espero y descubro una cantidad de cosas que te podría sorprender si yo te lo cuento. Y llego a la conclusión de que Dios es el que está allí, hablando por nosotros. Llego a esa conclusión. Porque no soy yo quien lo hace. Yo espero a que Dios me guíe, Dios me empuje a eso. Dios ponga las cosas en el lugar que corresponden para que eso se dé. Y entonces, si yo lo doy, entonces estoy cumpliendo. Con esas marcas, es evidente que soy cristiano. Si yo me callo es que no he entendido nada de lo que... Si yo no cumplo con esos requisitos es que todavía me falta y yo necesito estar ahí
en lo que estamos dando hoy a conocer. El Señor Jesús es nuestro modelo, repito. Es nuestro ejemplo en todo y Él es nuestro ejemplo en la oración. Él oró a su Padre y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aleluya, eso ya lo ha hecho con nosotros, por medio de Cristo. Y le dijo: Padre, ellos no son del mundo, pero aunque no son del mundo, viven en el mundo. Así que, Padre, te pido que los guardes del mundo, que los guardes del mal. Pero eso solo es para una persona que busca las cosas de Dios. Dios solo te guarda si estás en Él guardado. Pero si tú te perteneces a ti mismo, Dios no te guarda. Tienes que darle ya gracias por la misericordia todavía que tiene por ti, porque te está esperando. Pero no tienes un muro de protección sobre tu vida, porque no vas ahí. No estás muerto con Cristo. Este es el camino del Calvario. Eso es lo que falta a muchos hoy día, hermano. En Gálatas 6:14 nos dice que no amemos al mundo con sus juguetes y modas. Porque dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo es crucificado. El amor al mundo es crucificado con Cristo. Los juguetes de este mundo crucificados con Cristo. Las modas de este mundo crucificadas con Cristo. O sea, no me poseen más esas cosas. Esas cosas ya quedaron atrás como el cántaro en el pozo. Se dejó el cántaro allí. Y no más esto. Ya no quiero esto más. Atrás el mundo, atrás la carne, atrás la vanagloria de la vida y delante de mí la cruz. La cruz. Y después de haber pasado ese tiempo de muerte, al tercer día resucitó Jesucristo. Y nosotros resucitaremos con Él un día para siempre. Aleluya. Esto es maravilloso. ¿No te parece que esto es diferente a ser religioso? ¿A ser evangélico religioso? ¿O a ser protestante religioso? Llámate en cualquier aproximación que te muevas, en cualquier movimiento evangélico que te muevas. ¿No ves que es diferente a ser católico romano? Diferente a ser testigo de Jehová, diferente a ser niño de Dios, diferente a cualquier tipo de religión que tú hayas leído. ¿Ves que el cristianismo es una forma de vida nueva? Y tenemos a un rey como cabeza de la Iglesia, que es Cristo el Señor, que no somos nosotros más. ¿Cuánto tiempo hace falta más para que esto lo entiendan los creyentes? ¿Cuánto? Me pregunto yo. En Gálatas, capítulo 3, también leemos. Gálatas, como sabéis, era una región. Varias iglesias había en toda esa región. Y en el capítulo 1 les pregunta a Pablo: oh Gálatas insensatos, les está diciendo a la iglesia. Tú dirás: si tú me dices eso, yo me enfado contigo y ya no vengo más a la iglesia. Oh Gálatas insensatos, ilicitanos de la iglesia. Insensatos somos. Muchas veces lo somos realmente, como los Gálatas lo eran. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Pensáis que Pablo está diciendo aquí que él ha ido ahí con una letanía de predicación, con un sermón, y les había predicado que Cristo había muerto en la cruz? ¿Solo eso? Les está diciendo que a Cristo lo había presentado con su vida. ¿Cómo diría? O sea, ¿de qué vale hablar de Cristo, presentar a Cristo en un papel?
en un papel como este, que se puede romper. Mira esa foto de ahí. Se puede romper. ¿De qué vale? No vale de nada, porque es un papel. Los antiguos cristianos, antes de que el canon de las Escrituras se complementara todo, no tenían Biblia. Yo recuerdo en una ocasión, como misionero ahí en Portugal, un hermano que me regaló una Biblia muy antigua. Se convirtió este hermano y otra persona me dijo: parece la Biblia de Pablo. Y digo, Pablo no tenía Biblia. Aún no se había formado el canon de las Escrituras. Pablo no tenía Biblia, pero tenía a Cristo. Tenía a Cristo en su corazón, hermano. Él tenía celo por Dios. Él vivía a Cristo. Por eso dice: yo os he presentado, os he declarado a Cristo. Y no era con palabras audibles, hermano. Él dice a los Gálatas que ¿cómo me habéis recibido como un ángel de Dios? Como a Cristo Jesús mismo. ¿Cómo habéis suplido todas mis necesidades? Porque habéis visto a Cristo en mí. Y yo creo que necesitamos ver a Cristo en el hermano. Muchas veces vemos a Manuel, muchas veces vemos a José, muchas veces vemos a Yolanda, pero no decimos: yo veo a Cristo en Yolanda. Muchas veces rechazamos al hermano porque no queremos ver a Cristo en el hermano. Y por eso no atendemos al hermano o a la hermana. Porque pensamos que estamos trabajando con hombres, con carne y sangre. Pero no, hermano, estamos trabajando con Cristo, en Cristo y por Cristo. Hombre, vamos a entender estas palabras. No podemos dejar de entenderlo, hermano. Si tú no entiendes esto, tú morirás infeliz en este mundo. No tendrás capacidad de ser feliz en el movimiento cristiano en el cual nos movemos nosotros. El mundo, repito, no es nuestro patrón, sino que Cristo es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro capitán que va delante de nosotros. La cruz que Él tomó es el poder de Dios para todo aquel que crea en estas cosas. Si tú crees en estas cosas, yo te veré aquí el próximo día en la oración y te veré incluso de rodillas, buscando a Dios. Y ese día tú comenzarás a vivir las marcas del Señor Jesús en tu pecho. Es entonces, tú no necesitas hacer sacrificios, hacer ofrendas. Y además las ofrendas, sabes que se hacen forzadas. Los sacrificios que hace la gente para llegar a Dios son forzados. Las ofrendas o donativos y cosas que se hagan muchas veces son forzados. No salen del corazón, salen forzados. Y eso es una tragedia para la vida del que ofrece. La cruz es el poder de Dios. Dios no puede ser burlado. Para terminar, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará vida eterna. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gracias, Jonathan. De la carne nunca vas a cosechar vida eterna, jamás. De la carne no se cosecha. Si tú vives para tu carne, no vives crucificado con Cristo, los deseos de la carne a un lado, entonces no podrás cosechar vida eterna. Porque solo se cosecha con el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta es la ley de Cristo, como bien leemos en el capítulo 6, versículos 7 y 8. La nueva semilla es Cristo. Él quitó la vieja semilla y puso su palabra. La palabra, como hemos sabido en otros mensajes, es la palabra de Dios, es la semilla echada
por Dios mismo. Eso lo estamos viendo en el Evangelio de Juan cuando habla del fruto. Lo vemos en el libro de Gálatas, en todo este libro que hay. Si tú puedes tener tiempo hoy y leer los 6 capítulos de Gálatas, encontrarás todo este libro lleno de estas cosas que estamos predicando hoy. Y luego, ya para finalizar, en Primera de Juan capítulo 3, versículos 17-18, vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17-18. Nos vamos a poner de pie, por favor, y con esto vamos a terminar. Primera de Juan capítulo 3, 17-18. Pero el que tiene bienes de este mundo, porque en el 16 ya nos viene el contexto que dice: en esto hemos conocido a Dios, el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es una marca. En el 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y con esto dice: aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Con esto vamos a terminar en esta mañana, hermanos. Reflexionemos en este domingo en la carta a los Gálatas, y si el Señor te guía a seguir leyendo las cartas de Pablo, todas ellas corroboran y enfatizan en este asunto. Señor les bendiga. Amén.